De Juan, capítulo 4, vamos a hablar acerca del amor de Dios. Y aquí en el libro de Juan, Juan es un discípulo amado, es el que más habla del amor y es el que más entregado está, ¿verdad?, a escribir acerca de esto. Y vamos a dar lectura al capítulo 4 del versículo 7 en adelante, primera de Juan. Dice la palabra del Señor de esta manera: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Amén. Vamos a sentarnos, presentarse, mis hermanos. El amor de Dios, mis hermanos, por donde quiera que lo podamos ver y tener o ver muy claramente, es bien difícil de nosotros poder explicar el amor de Dios. La primera vez que me invitaron a predicar a una iglesia, cuando yo estaba en el seminario, estaba en una misión en Sinaí, y un hermano me invitó a una iglesia a predicar y yo me sorprendí mucho porque dije: ¿y qué voy a predicar? Y había una hermana que era ya grande, la esposa del pastor. Y le dije: hermana, ¿de qué puedo predicar? Y dijo: no se preocupe, hermano, nomás predique del amor de Dios. Me dejó igual. Dije: ¿y cómo es el amor de Dios? Realmente es bastante difícil, incluso entre más tiempo va pasando y más tiempo conocemos la palabra del Señor, es más difícil poder explicar cómo es el amor de Dios. Tenemos bastantes cosas que podemos entender acerca del amor de Dios, pero explicarlo y poderlo descifrar y poder decir esto es el amor de Dios, también difícil. Hay muchas definiciones, hay muchas cosas a través de la Biblia. Está en Corintios 13, está el libro de Juan, el Señor Jesucristo también expresa su amor, y es definiciones que no podemos nosotros realmente alcanzar a comprenderlas. Sin embargo, el amor de Dios se ha visto desde la creación. Fíjense que el Señor, cuando empezó a crear todo, primero creó la casa donde el hombre pudiera tener todo lo que necesitaba. Él empezó a crear el agua, la tierra, la luna, el sol, la comida que iba a tener el hombre, todo en que el hombre estuviera viviendo en una comunidad tremenda, una comodidad que si el Padre no hubiera pensado en el amor que nos tiene, no habría hecho todo eso. Y al sexto día entonces hace al hombre, pero ya cuando el hombre tenía todo a sus pies, tenía todo que comer, que vestir, tenía todo lo que el hombre iba a necesitar para su vida. Y desde la creación podemos ver que el amor de Dios se ve manifestado en nosotros, en hacernos a nosotros la vida más cómoda, en hacernos nosotros algo que nosotros pudiéramos sentir de Él, que Él había derramado algo en nosotros. Y lo podemos entender de muchas maneras. Yo pienso que si a usted le dijéramos ¿cómo me puede decir usted el amor de Dios? Yo creo que cada uno de nosotros tenemos algo que decir. Depende de cómo usted lo haya sentido en su vida. Depende de cómo usted lo haya sentido y lo haya experimentado. Yo creo que hay muchas personas que van a poder decir: pues yo no he experimentado el amor de Dios. Puede ser.
Y puede ser otras personas que pueden decir, pues yo estoy agradecido porque el amor de Dios lo he experimentado en toda mi vida. Entonces, dependiendo de cuál sea su relación con el Padre, de acuerdo cuál es, entre más profunda su relación con el Padre, más profundo usted va a sentir la mano de Dios en su vida. Si usted no ha comprendido muchas cosas de la disciplina del Señor primero en nuestras vidas, si no tenemos una relación plena, pues el amor de Dios yo creo que no lo alcanzamos a comprender muy claramente. El amor de Dios, para comprenderlo, va mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. Mi mente está tan finita que por más que nosotros quieramos forzar esta mente a alcanzar a comprender el amor de Dios, nuestra mente es pequeña en comparación de la expresión del amor de Dios. Dios es amor, dice. Y Dios, cuando dice Dios es amor, estamos hablando de que la esencia de Dios es el amor. Entonces mi mente, si yo lo quiero explicar a mí, yo puedo decir, pues el amor de Dios tal vez es como mi sangre, o es como mi corazón, porque es parte mía. O podemos decir, siempre la comparación que vamos a hacer es con nosotros mismos, a lo que nosotros alcanzamos a comprender con nuestra mente, o lo que nosotros alcanzamos a ver. Pero todo eso que nosotros nos estamos imaginando, Dios, el amor de Dios es mucho más grande, que no lo vamos a alcanzar a comprender con nuestra mente. Pero debemos de tratar de enfocarnos en ver cuál es el amor de Dios. Va más allá de nuestro entendimiento. El amor de Dios no lo podemos medir. Yo creo que no hay una cinta ni hay una multiplicación, porque dice que el amor de Dios es infinito. Y si el amor de Dios es infinito, sería imposible de medir, imposible de calcular, imposible de entender en dónde podría caber el amor de Dios. Nosotros somos pasajeros en esta vida. El amor de Dios es eterno. Entonces, hay una distancia entre el amor de Dios y nosotros tan grande que podemos sentir la presencia del Señor, que puede ser un rayito de luz, y podemos decir nosotros, wow, esto es el amor de Dios para nosotros, porque podemos comprender un poquito. Pero el amor de Dios es mucho más. El amor de Dios es algo tremendo que por más que yo he podido querer descifrar el amor de Dios, me ha sido prácticamente imposible. Y podemos predicar del amor de Dios, mis hermanos, años y años, partes de la Biblia y de donde quiera que usted quiera sacar, y el amor de Dios nunca se va a acabar. El amor de Dios siempre es algo que va a estar fluyendo. El amor de Dios es como una fuente viva, activa, que está saliendo agua siempre, y el amor de Dios es algo que nunca deja de ser. El amor de Dios es algo que cuando usted lo necesite o cuando usted lo busque, ahí lo va a encontrar. Es algo que es como la vida de uno, está sustentada en el soplo de Dios, y el amor de Dios está sustentada en Dios mismo. Nosotros, nuestra mente finita, sería imposible descifrar exactamente esto es el amor de Dios, esto es. Pero podemos acercarnos un poquito al decir que Dios se manifiesta, que el amor de Dios nos lo deja entender en una manera en la que nosotros lo podemos entender. Él se muestra con una cosa muy maravillosa. Vean como dice ahí el versículo 7, el versículo 9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. La palabra ahí que dice mostró, manifestó, es algo que quiere decir destapar, quiere decir enseñar. El Señor mostró el amor hacia nosotros
de una manera que nosotros lo pudiéramos encontrar. ¿Para qué? El primer punto que dice, el amor lo mostró para que nosotros pudiéramos vivir en Él. Cuando Cristo Jesús vino y mostró el amor de Dios, uno del principal objetivo es que vivamos. Para que usted tenga vida y vida en abundancia, es una cosa que nuestro Señor Jesucristo nos dijo, porque nuestra vida no estaba viviendo la capacidad del amor de Dios, sino que estábamos viviendo en una capacidad muy pequeña, en la capacidad del amor que nuestra mente alcanza a entender. Pero nuestra mente alcanza a entender un amor muy condicional. Yo entiendo y le digo a mi esposa que la amo, pero el día que ella se porta mal, yo le digo, estás castigada, ya no te voy a querer. El día que usted ama a sus hijos, yo creo que usted, a cualquiera que le diga, amas a tu hijo, usted va a decir, claro que sí, pues lo amo. Y cuando se porta mal, pues lo castigo y luego para allá, y a veces que no lo quiero. Entonces, nuestro amor es muy condicional. Nuestro amor tan finito, estamos caminando en una esfera demasiado baja, porque eso es lo que nosotros podemos entender. El amor de Dios es una esfera altísima que no alcanzamos a comprender de qué manera es lo que funciona en nuestra vida. Y entonces el Señor y Juan nos quiere hacer entender cómo es el amor de Dios, cómo lo puedes comprender. Y la primera cosa que dice en este versículo es para que vivamos en Él. Dice, para eso mostró el amor de Dios, para que nosotros podamos vivir en el amor de Dios, no en el amor nuestro. El primer punto es que necesitamos movernos en una esfera del amor de Dios que no es en la que yo me muevo. Tengo que desechar esta mente, en el cual yo tengo esta mente, en el cual mi amor llega hasta un límite muy pequeño. Tengo que quitarlo ahí y poner el amor de Dios, y ahora debo de vivir en el amor de Dios. Y si yo pongo el amor de Dios y quiero vivir en el amor de Dios, entonces ya no sé cómo hacerlo, porque el amor de Dios no sé cómo funciona. El primer punto que Juan nos quiere decir aquí, dice que Dios mostró su amor. Nos mostró, dijo, te voy a enseñar un poquito para que tú entiendas y te puedas acomodar ahí. Mi amor te lo voy a mostrar en un sacrificio tan profundo y tan grande, en el cual primeramente te va a dar vida, porque Cristo Jesús es la manifestación del amor de Dios. Entonces viene y nos dice eso. Ese es el primer punto. Dice que por eso nosotros tenemos esa manifestación, para que nosotros vivamos por Él. Dice el versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros amamos a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primeramente, el amor, la manifestación de Dios fue para que vivamos en Él. El segundo punto es para que alcancemos un perdón. La manifestación del amor de Dios, no solamente vamos a vivir en Él, sino vamos a encontrar un perdón. Ahora, el perdón de nosotros también es muy limitado. Y el perdón de Dios es ilimitado. Nosotros podemos perdonar cositas. Nosotros podemos perdonar lo que alcanzamos a ver. Pero cuando hay algo que es muy duro en nuestras vidas, no lo perdonamos. Y pasan años y años y seguimos sin perdonar a aquella persona que nos hizo un daño. Pero el amor de Dios cuando se manifiesta, viene Cristo y dice, te doy vida primero, pero también te perdono todos tus pecados. No solamente tienes vida, sino que también te perdono los pecados. Y decimos, wow, pues ese amor yo no lo he experimentado, porque yo no puedo darle vida a alguien con el amor que yo le doy, pero tampoco le puedo dar un perdón de pecado. Entonces ese amor yo no lo conozco. Y a lo mejor lo puedo conocer en tinta, pero no lo he pasado a aplicar a mi vida, porque no alcanzo a comprender eso. Y no solamente eso, esto está bien hermoso, miren lo que dice. En versículo 13 al 15 dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu.
Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. No solamente nos da vida, no solamente nos perdona los pecados, sino que establece una unidad entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo que está morando en nosotros, de tal manera que somos uno con Dios y somos uno con el Hijo a través del Espíritu Santo. El amor de Dios no solamente da vida, perdona pecados, sino que establece una relación directa contigo. Y dice, te amo tanto que quiero sentir y quiero saber cómo late tu corazón, cómo se mueve tu vida, cómo me amas tú a mí, cuál es la magnitud que tú puedes experimentarlo y cuál es la magnitud que tú alcanzas a verlo en tu propia mente. El Señor pide una respuesta de nosotros a través de esa relación, a través de la forma en que tu mente puede alcanzar a concebir el amor de Dios en tu vida. Tú tienes que ejercer una respuesta a ese amor. Fíjate qué hermoso. Él establece, todo esto lo establece Él, no nosotros. Él nos está buscando porque el amor de Dios es tan grande que quiere establecer una comunicación con nosotros basada en el amor de Dios. Y Él está estableciendo algo bien hermoso. Establece una relación, una perfecta unidad con el Espíritu Santo para que seamos uno con Él. ¿Quiénes somos nosotros para que Dios quiera ser uno con nosotros? El amor de Dios es tanto que se baja hasta nuestra mente más finita y nos enseña cosas para que podamos comprender el amor de Dios, que en nuestra mente debíamos de comprenderlo, pero ni aún en nuestra mente alcanzamos a ver todo eso tan hermoso. Es muy hermoso esto, mis hermanos. Dice el versículo, y otra de las cosas más importantes, dice el versículo 17, lo que dice: y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Fíjense, dice que Él se manifiesta de tal modo que seamos uno para que tengamos confianza en el día del juicio, en que estemos con Él. Si usted tiene confianza que el amor de Dios está en usted y somos una unidad con Él, usted va a tener una confianza plena que cuando llegue el día del juicio, usted va a estar plenamente convencido de que nada lo puede separar del amor de Dios. Puede tener la confianza plena de que ese día usted está seguro. Usted va a tener una aseguranza completa en el amor de Dios. Y ese día que venga es el día del juicio, en el que usted va a estar delante de esas obras. Y usted dice, usted va a estar cubierto por el amor de Dios. Y usted va a tener una aseguranza plena de que el amor de Dios los va a cubrir a usted totalmente. ¡Qué hermoso! Es hermoso. Están viendo estas declaraciones que hace Juan. Juan, por eso se le llama el discípulo amado, porque Juan alcanzó a comprender mucho del amor de Dios. Él alcanzó a entenderlo con una mente finita, pero lo ha podido explicar de una manera que nosotros también lo podamos entender de esa misma manera. Dice el versículo 18: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Otro principal objetivo del amor es que tú no tengas temor de nada, que tú camines en esta vida sin un temor a nada, porque dice que si tú tienes temor, el temor lleva en sí castigo. Y si tú tienes temor de esta vida, o tú tienes temor de hacer las cosas que estás haciendo, el simple hecho de que tú vivas en el temor ya lleva en sí castigo, porque el amor de Dios, hay una perfección en nuestra vida y debemos de caminar esta vida sin temor completo. El amor del Señor en nuestra vida debe echar fuera todo temor que tengamos, y nuestra vida debe caminar en el amor de Dios. En el amor de Dios. Nada de lo que pasa en nuestra vida, en esta vida, debe darnos temor.
porque si el amor de Dios nos ha sido llegado a nosotros y estamos seguros de que el amor de Dios está en nuestra vida, no debe existir un temor en esta vida para que tú vengas al Señor y caminas en el Señor. Eso es lo que nos está explicando aquí el apóstol Juan, ¿verdad? Pero también nos va a explicar a través de toda esta carta, mis hermanos, que dice el hermano Juan, es que nosotros, mis hermanos, debemos de comprender ese amor que Cristo Jesús tiene para nosotros. Él lo ha expresado en una frase hermosa, muy hermosa, que nosotros no lo hemos comprendido todavía. Romanos 5:5, ¿verdad? Hay una expresión bien hermosa en Romanos 5:8, que en la mañana lo estaban diciendo los hermanos, y le estaba diciendo yo, estos hermanos están predicando el mensaje de la tarde, pero está bueno, Dios es amor y así va a ser. Romanos 5:5 dice la palabra del Señor, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, el Señor establece una relación de su amor con nosotros a través del Espíritu Santo. Dice que a través del Espíritu Santo Él derramó en ti y en mí el amor de Dios. Si tú tienes el amor de Dios, y si yo tengo el amor de Dios, si el Señor mostró su amor dando a su Hijo, ¿cómo tú puedes mostrar el amor de Dios en tu vida? Si Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿cómo debemos de establecer nosotros el dar ese amor por nuestro hermano, por nuestro prójimo, por nuestros hijos? ¿Cómo lo debemos dar? Yo te voy a dar unos puntos, unos motivos grandes que dice el Señor en Juan 5:8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí nos va a establecer un principio, mis hermanos, de cómo mostrar el amor de Dios en nuestra vida. Y si es que el amor de Dios mora en nuestros corazones, nosotros tenemos que mostrar ese amor hacia nuestro prójimo. ¿De qué manera? Dice, si el Señor Jesucristo mostró su amor en que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros, de esa misma manera, usted debe demostrar su amor para con su prójimo. ¿Saben? Aquí entramos en un problema práctico de nuestra vida, que nuestra mente no ha alcanzado a comprender la forma en que el Señor manifiesta nuestro amor a nuestra vida, y nosotros no comprendemos en la forma en que nosotros debemos manifestar ese amor a nuestro prójimo y a nuestros hijos. Yo puedo decirle a mis hijos que los amo, que son para mí un tesoro que Dios me ha dado, pero cuando ellos hacen algo malo en contra mía o en contra de su mamá o en contra de su casa, yo expreso enojo, yo expreso tal vez no odio, pero desprecio. Yo expreso muchas cosas que no debía expresar si el amor de Cristo viviera en mí. Dice la Escritura que aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. El primer punto que quiero poner en práctica, mis hermanos, es que si su hijo le desobedece a usted, usted tiene que amarlo. Ese es el principio que dice el Señor Jesucristo. Porque Él nos amó aún siendo pecadores. Si tus hijos, mi hermano, hacen algo en contra tuya, tú tienes que seguir mostrándoles su amor. Si el amor de Cristo está en tu corazón, tú tienes que seguir amándolo. Si un hermano tuyo te ofendió de una manera muy fea, si Cristo vive en tu corazón y el amor de Dios lo has conocido, tú tienes que expresarle el amor de Dios. Ahora, esto es difícil de entenderlo, es difícil de comprenderlo, pero es el principio
que el amor de Dios nos lo ha enseñado y es la forma en que nosotros tenemos que expresarlo. Y esa es la forma difícil de entender y de describir el amor de Dios. Yo creo que cuando dice el Señor Jesucristo a través del divorcio, que dice que solamente fue permitido por la dureza de su corazón, cuando hay una persona en el matrimonio que ha sido infiel y tú tienes que expresarle el amor de Dios, yo creo que ahí se nos pone bien dura la cosa. ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué será que para Dios no le fue imposible expresarnos su amor cuando éramos pecadores? ¿Y por qué a nosotros se nos hace imposible declararle un amor limpio, un amor puro a alguien que nos ha sido infiel? Qué duro, ¿verdad? Si el amor de Dios no lo alcanzamos a comprender y si nosotros no lo podemos expresar, va a ser mucho más difícil aplicarlo a nuestra vida en una cosa de esa magnitud. Pero créanme que si el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones por el Espíritu Santo y es el vínculo que nos une en esa unidad con el Padre y con el Hijo, nosotros tenemos la capacidad, óigame bien, tenemos la capacidad de expresarlo y sentirlo, porque no es nuestro, sino que es de Dios y lo puso en nuestros corazones para que lo pudiéramos expresar y de esa manera alcanzar el vínculo perfecto que es el amor en el Señor. Cuando usted y yo mostremos el amor de Dios y que nuestro corazón se abra, se manifieste y podamos dejar ese amor salir de nuestro corazón y que podamos decirle a nuestro enemigo más grande que nos ha insultado, que nos ha hecho lo que ha hecho por todas las vidas, y que podamos decirle: te amo en el Señor. Entonces estaremos manifestando lo que Dios quiere que manifiestemos aquí en la tierra. ¿Por qué quiere que lo manifiestemos? ¿Por qué cree usted que quiere que lo manifiestemos? Porque Dios quiere que seamos uno con Él. Y la expresión de Él tiene que salir de nuestras bocas al mundo, para que el mundo conozca que Cristo Jesús vive en nosotros y que podemos expresarlo sin ningún problema, porque el amor de Dios que ha sido derramado en nosotros es mucho más fuerte que nosotros y es mucho más infinito y gana a nuestra mente y la transforma en un amor grande que se puede manifestar al mundo. ¿Es difícil? Es difícil, pero esa es la expresión que tenemos que nosotros alcanzar. Eso es lo que nosotros queremos. El Señor quiere en nosotros cuando dice que nosotros lleguemos a la altitud y la plenitud de Cristo, es que tú le puedas demostrar al mundo que el amor de Dios vive en ti y que el amor de Dios es un amor transformador y es un amor que ha transformado tu vida y que has llegado a aquella plenitud que cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario y que se vino aquella oscuridad negra y estaba él solo, dijo: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Cuando tú alcances a comprender a aquellas personas que te están insultando, a aquellas personas que te están diciendo cosas, y que tú puedas, lleno de amor, decirle: perdónale, Señor, porque no sabe lo que hace, y yo lo perdono. Créame, entonces se ha manifestado el amor de Dios en tu vida y ha sido mostrado al mundo. Porque así como Dios muestra su amor, tú y yo tenemos que mostrar y manifestar el amor de Dios saliendo de nosotros, pero expresándolo a un mundo total. No solamente a nuestros hijos, no solamente a nuestra esposa, no solamente a nuestra familia coterránea, sino a todo el mundo que viene y puede faltarte al respeto, te puede insultar y te puede hacer lo que quiera, y tú expresas el amor de Dios. Así como Dios se manifiesta de esa manera,
Dice Juan, dice que aún no se ha manifestado en nosotros lo que somos. Dice, ahora somos hijos de Dios. Dice, y aún no se ha manifestado lo que somos. Dice que aún la creación está guardando la manifestación de los hijos de Dios. Y hasta que se manifiesten los hijos de Dios, hasta que pueda salir el amor de Dios, hasta que podamos decir al mundo entero, este es el amor de Dios en mi vida, y se manifiesten, entonces Cristo Jesús vendrá por su pueblo. ¿Saben? He predicado tantas veces del amor de Dios, y cada vez que predico del amor de Dios es más profundo la definición, pero es más difícil describirlo y es más difícil aplicarlo a nuestra vida. Cada vez que predicamos del amor de Dios, la definición es mucho más profunda, pero implica un proceso mucho más profundo que casi tengo que sacar mi corazón para poder definir cuál es el amor de Dios. Pero va a llegar un punto en tu vida en el que vas a tener que aplicarlo de tal manera que tienes que decir, el amor de Dios en mi vida es amar a mi prójimo como a mí mismo. El amor de Dios en mi vida es perdonar a todo aquel que me hace daño y amar como Cristo Jesús me amó a mí y se entregó a sí mismo en la cruz por mí. Esa es la estatura de la plenitud que Cristo quiere en cada uno de nuestras vidas. Ver reflejado el amor que Él mostró, lo quiere ver reflejado en una actitud tuya hacia tu prójimo. Porque dice la escritura ahí que estábamos leyendo, ¿cómo puedes decir tú que amas a Dios y no amas a tu prójimo? Dice, serías un mentiroso. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios y nunca le has visto? Si no amas a tu hermano que lo ves todos los días. La manifestación tiene que empezar por amar a tu prójimo, por abrir tu corazón y perdonar y amarlo de la forma en que está, así como Cristo te amó a ti, aún siendo pecador. Tú tienes que amar a tu prójimo así como está. Pero me está insultando. Así te perdonó Dios a ti. Tú también lo estabas insultando y así te perdonó Dios. Pero me ha hecho esto. Sí, tú también estabas igual. Cuando Cristo te perdonó, tú eras rebelde y tú estabas en contra de Dios. Así te perdonó Él. Así tú tienes que perdonar también a aquel que te ofende. ¡Wow! Cuando se manifieste el amor de Dios en nuestras vidas, podemos entender un poquito de la manifestación del amor de Dios. Cuando no nos duela decirle a nuestro hermano